Sabemos que tenemos una población bastante vulnerable y bastante importante en nivel de contagio. A la fecha, nuestra opinión fue es que no tenemos ningún caso comprobado de contagio al interior de los establecimientos de reclusión, gracias a las medidas que oportunamente, como bien mencionaba el general, han venido adoptando en conjunto. Adicional, quería comentarles que sí, también hemos bajado de la mano con todos los lineamientos. Ya tenemos la versión 5 del documento del lineamiento y alcance para las medidas de prevención, que fue el documento del 22 de marzo del 2020 emitido por el Ministerio de la Protección Social. Fue acogido y hemos estado trabajando con ellos también de la mano, estableciendo cuáles serían como la hoja de ruta a seguir, primero para el caso de la población y segundo para una fase ya más adelantada, que sería el tema de los posibles contagios. En ese sentido, quería comentarles que la fecha, con de ayer, del día de ayer, a través del consorcio que se encarga del manejo de los recursos del Fondo de Personas Privadas de la Libertad, hemos adquirido el 70% de las necesidades elaboradas por INPE sobre el tema de jabón, gel antibacterial, alcohol para los establecimientos. Hemos tenido un problema de desabastecimiento que es bien conocido, que lo hemos manifestado, solo por las cantidades. Nosotros estamos adquiriendo casi 63.000 litros de jabón y gel antibacterial para que la población privada de libertad pueda acceder al lavado de manos y al tema del autocuidado, que es muy importante en la fase preventiva de esta enfermedad. Hemos suministrado a los establecimientos de reclusión una dotación adecuada de insumos como termómetros, tapabocas quirúrgicos, glicerinado, guantes, y todo ha sido con el fin de promover la prevención de los internos al exterior de los establecimientos. Hemos reforzado un 100% de la disponibilidad de los medicamentos en todos los establecimientos y refuerza de manera constante. Es decir, en los establecimientos donde se han presentado inconvenientes, hemos reforzado el stock, como por ejemplo, día de los acontecimientos ocurridos en la Modelo, a ese mismo día a las 6 de la tarde ya hemos recuperado casi que el 100% de los insumos que se utilizaron para la atención de los de primera instancia, que requieren una atención inicial en las unidades de sanidad. También hemos iniciado una campaña fuerte de desinfección. Nosotros se priorizó para la desinfección, se priorizaron 34 órdenes principales. Esta priorización se llevó a cabo teniendo en cuenta, primero, el número de población de privados de la libertad que había al interior de los establecimientos, o sea, los que tuvieran mayor número, y las ciudades donde ya hubieran casos de contagio. Esta fue la priorización inicial. Vamos a tratar de llegar a los 132 establecimientos. Sin embargo, en la primera fase de desinfección se priorizó sobre 34. Al momento, estos 34 corresponden a un 53%. Llevamos desinfectados 24 orones, o sea, a fecha de hoy ya tenemos 24 orones con desinfección. Esto alcanza un 53% de la población privada de la libertad. Los insumos que se utilizan para la desinfección nos garantizan que duran actuando en lugares donde hay poca afluencia de tráfico externo, como son las cárceles, en un periodo de 15 a 20 días. Es decir, en estos días nosotros tenemos un tema de protección bastante importante. Establecido la zona de aislamiento, como bien lo hablaba el director del INPEC, el general Mujica. Se capacitaron a las órdenes de prestación de servicio para el tema de promover los protocolos. Ellos ya tienen claro cuáles son los protocolos. Tenemos establecidas unas fases, además de estos lugares de aislamiento. Nosotros también tenemos establecida la adquisición de unas carpas medicalizadas, o sea, dotadas médicamente para atender al personal. Y han establecido es que se ha trabajado como por fases. Y la fase 1, como bien lo indicaba el ministerio, es una fase en la que si tenemos un posible caso de positivo, lo aislamos inmediatamente en una de las zonas determinadas por INPEC, por los directores de los establecimientos. Sin embargo, es posible que estas zonas no sean suficientes, teniendo en cuenta que tenemos número privado de la libertad, y el día que haya algún contagiado es posible que no sea el único, sino que sean varios y todas las personas con las que él estuvo en contacto. En ese sentido, entonces, también que estamos en proceso de adquisición de unas carpas dotadas, totalmente medicalizadas, para que funcionen como zonas de aislamiento y atender en la fase 1 del contagio los lineamientos que establece el Ministerio de Salud, porque con estos pacientes
pues la idea es no trasladarlos, sino darles como un tratamiento inicial para el cual ya hoy estamos casi que 100% preparados. La fase siguiente, que es en caso de complicaciones, las unidades de sanidad no cuentan con todas las medidas necesarias para atender temas especializados, por lo cual entonces tenemos ya los convenios, ya se realizaron convenios con IPS a nivel nacional para hacer unas rutas críticas de traslado en caso de contagio. Tenemos acciones de promoción y detección temprana con el tema de malestar general, fiebre cuantificable. Para la fiebre ya se adquirieron termómetros digitales, lo cual facilita la toma de la temperatura en un momento inmediato. Y esta búsqueda activa, cuando presentan signos respiratorios, síntomas asociados al COVID, son manejadas y son tratados en sitio. También tenemos tenemos la orden de realizar el aislamiento en casos de sospecha. Tenemos garantía de que el laboratorio contratado por el consorcio tomará las muestras dentro de los esperones en coordinación con las entidades territoriales. Estamos evitando a toda costa el traslado de los internos cuando tienen algún tipo de necesidad, porque sabemos que si bien ellos están aislados, el tema del contacto con el exterior es lo que los pone en riesgo. Pero en realidad, al momento como no tenemos contagios, ha sido como un punto a favor que nos ha permitido ir actuando para los casos cuando se presente el contagio, y estamos bastante adelantados en el tema, bastante preparados para afrontarlo. También quedo atenta a preguntas en caso de que sea necesario para ampliar la información. Gracias, señora directora. Presidente. ¿Cuánto es el personal que tienen para la picota en tema de salud? Ministra, muy buenas tardes. Con respecto a la interrogante que estaba planteando el senador, le informo cuál es el personal en la unidad de sanidad que tenemos contratado al día de hoy. Tenemos auxiliares de enfermería, tenemos 10, de odontología tenemos 3, enfermeras profesionales tenemos 3, higienistas orales tenemos 3, médicos tenemos 8 contratados hasta el momento en turnos de 12 horas y tenemos 6 odontólogos generales, para un total de 33 personas en la unidad de sanidad para atender a los 9.000 PPL que se encuentran en la picota. Sin embargo, yo sí quería hacerles una salvedad, quería aclarar un tema, que frente a la unidad de sanidad debe seguir funcionando, debe continuar funcionando en estricto sentido como viene siendo hasta ahora. No puede ser sitio de aislamiento de COVID porque es la unidad para atender a las personas cuando se presente cualquier otro inconveniente que no esté asociado a COVID. Y como el COVID tiene un aislamiento por regla general, entonces no podrían las personas o los médicos de la unidad de sanidad atender estos imprevistos. Para tal razón se están reservando los sitios de aislamiento de los cuales hablamos y explicamos al comienzo de la intervención, y también tenemos el tema de las carpas medicalizadas, que en principio tendrían una capacidad de 20 camillas, 20 camas aproximadamente, pero esto es sumado al aislamiento. O sea, nosotros nos estamos preparando para que en caso de un posible contagio que podría llegar a un gran número de la población privada de la libertad, tengamos no solamente la disposición de las áreas de aislamiento que ya el general Mujica describió, que son los pabellones de clase, donde ellos recibían clase, que en el momento están suspendidas, o las salas de donde recibían sus visitas conyugales. Además, tenemos las carpas medicalizadas en los serones, donde tienen muchísima más población privada de la libertad. Entonces, estamos reforzando los médicos de la unidad de sanidad, estamos haciendo acercamientos de contratos y estamos casi que ya los tenemos firmados para que ellos atiendan de manera urgente la emergencia del COVID en el momento de presentarse contagio. Yo quería tranquilizarlos en ese sentido porque el senador bien lo expresaba y decía, si no alcanzan actualmente los médicos de la unidad de sanidad, ¿cómo se los voy a poner a atender COVID? Entonces yo quiero decirles que nosotros ya estamos trabajando fuertemente para reforzar todas las unidades de sanidad, sobre todo en lo que les he dicho, en las unidades, en los gerones donde tienen mayor número de población de privados de la libertad y en las ciudades donde hay presencia abundante de contagio. Bogotá ha sido una de las ciudades que más se ha reforzado en este sentido dentro de sus 3 establecimientos, y por eso nosotros no solamente hemos tenido las desinfecciones contratadas por URFEC, sino que también hemos tenido las desinfecciones que CEMEX muy amablemente quiso donar
y hemos estado muy al frente de este proceso para evitar que ingrese el virus a los establecimientos de reclusión. Señora ministra, yo hice varias preguntas porque tenemos inquietudes grandes con lo que está pasando dentro de las cárceles, dentro de las URIs, de llevar personal allá. Las URIs también están hacinadas, pero ya que su merced al final habló de salud, Cúcuta, el complejo carcelario de Cúcuta no tiene atención sanitaria, ya no hay personal de enfermería, esos son informes que tenemos allá, ya que su merced nos pone este tema de salud. Hay muchas cosas más que quisiéramos hablar con su merced, quisiéramos tener más el tiempo. También nosotros hicimos propuestas para que su merced nos tenga en cuenta estén ayudando a construir, señora ministra, usted lo sabe que conmigo ha sido así. Yo pregunto, pero también propongo en el sentido de buscarle una salida. Lo que usted dice es muy cierto, esto nos va a cambiar la vida a todos. La pandemia no es para negros, blancos, rojos, azules, amarillos, no, la pandemia llegó y llegó para toda la humanidad y llegó también aquí para los colombianos. Eso es todo. Gracias, señora ministra. Me alegra saludarla. Frente a las preguntas que me estaban realizando, frente a la compra de muestras, por lo menos que la senadora Paloma preguntaba si nosotros habíamos adquirido temas para las muestras. Yo le quería comentar que nosotros estamos siguiendo la ruta crítica establecida por el Ministerio de Salud. Las pruebas, el único autorizado por el Ministerio para que las realice es el Instituto Nacional de Salud. Nosotros solicitamos la toma de muestras en el caso cuando hemos tenido alguna sospecha de contagio. Se hace la toma de muestra, esta muestra se remite a la Secretaría Nacional de Salud del municipio, del departamento, y se lleva directamente al instituto. Esas son las pruebas aceptadas. No podríamos tener pruebas aparte o comprar porque sería una inversión bastante elevada teniendo en cuenta nuestro número de privados de la libertad y no serían pruebas aceptadas por el ministerio. Entonces estamos siguiendo la ruta crítica en ese sentido. Al día de hoy hemos tomado aproximadamente 9 muestras, únicamente han sido los casos de una posible sospecha de contagio y las nuevas muestras afortunadamente han salido negativas. Entonces, en ese sentido, nosotros no hemos comprado muestras, sin embargo, tenemos todo un protocolo de atención establecido. Cuando el paciente, frente al tema de los respiradores, la atención que nosotros prestamos al interior de los establecimientos de reclusión es una atención primaria. No tendríamos la capacidad para instalar ni UCIs, ni temas como respiradores, que son intervenciones mayores. Para eso, entonces, tenemos en toda Colombia ya suscritos los convenios con las EPS o con los prestadores de salud para que se haga la atención inmediata. Cuando nosotros tenemos un paciente con el riesgo de contagio o algo así, ya tenemos entonces a quién acudir para que nos reciban el privado de la libertad cuando llegue a complicarse, porque la verdad la primera instancia, según los lineamientos expedidos por el ministerio, es el aislamiento en sitio. Solamente se traslada en caso de que presente mayor complejidad o afecciones respiratorias graves. Ahí lo estaríamos trasladando y también estamos preparados para trasladarlo. Ya tenemos todos los convenios suscritos para que las EPS los atiendan como un ciudadano normal.